Cuando conocí por primera vez a Josh, pensé que había tocado el premio mayor. Era amable, considerado y tenía una manera de hacerme sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Después de un romance vertiginoso, nos casamos y nos establecimos en lo que pensé que sería nuestra vida perfecta. Nos mudamos a la antigua casa de mi abuela, una encantadora casa de 2 pisos con un porche envolvente y un patio trasero lo suficientemente grande para albergar barbacoas de verano y perezosas mañanas de domingo con una taza de café. No era una mansión, pero era mía, heredada de mi abuela, quien siempre había sido mi mayor apoyo. Al principio, la vida era buena. Josh y yo trabajábamos bien juntos, dividiendo las tareas y responsabilidades, y aunque su trabajo como gerente de proyectos a menudo lo mantenía ocupado, lo hacíamos funcionar. Pero había una sombra inminente que no anticipé, su madre, Ana. Sabía que ella tenía opiniones fuertes, que a veces era un poco dominante, pero nada me pudo preparar para lo que estaba por venir. Ana siempre me había tratado con una desaprobación apenas disimulada, ese tipo de cortesía que gotea juicio. «Oh, Emily, eres una niña tan dulce», decía mientras me daba una palmada en la mano en las cenas familiares, sus ojos escudriñando mi atuendo con un desdén mal disimulado. Era el tipo de mujer que creía que nadie sería lo suficientemente bueno para su hijo. Pero lo toleraba, atribuyéndolo a su naturaleza sobreprotectora y tratando de enfocarme en lo positivo. Las cosas cambiaron cuando los problemas financieros de Ana la alcanzaron. Había estado viviendo en un condominio después de que su esposo falleciera, pero años de gastos frívolos y algunas malas inversiones la dejaron incapaz de mantener las cuentas al día. Una noche, Josh llegó a casa luciendo preocupado, y ya sabía lo que se avecinaba. «Cariño», comenzó con cautela, pasándose una mano por el cabello. «Mamá está en una situación difícil. Ella necesita un lugar donde quedarse por un tiempo». Dudé, habíamos hablado antes sobre límites, sobre cómo necesitábamos nuestro propio espacio. «Josh, no es que no me importe tu mamá, pero, ¿vivir juntos? ¿Estás seguro de que es una buena idea? Ella no estará aquí mucho tiempo», me aseguró. «Solo hasta que se recupere». Contra mi mejor juicio, acepté. Después de todo, era familia. ¿Qué más podía hacer? Ana se mudó la semana siguiente, con maletas a cuestas y una actitud de derecho que me hizo sentir el estómago revuelto. No perdió tiempo en sentirse como en casa, reorganizando los muebles de la sala, criticando mi cocina y haciendo comentarios despreocupados sobre cómo la casa podría beneficiarse del toque de una mujer. Al principio, me mordí la lengua, recordándome a mí misma que era temporal. Pero luego las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Se hizo cargo de la habitación de invitados y del baño adyacente, empujando lentamente sus pertenencias a cada espacio disponible. Mi despensa ordenada se convirtió en un caos con sus marcas preferidas. Las delicadas figuras de porcelana de mi abuela, que tanto apreciaba, fueron empacadas y empujadas al ático sin siquiera una advertencia. Cada vez que intentaba hablar de esto con Josh, él suspiraba y decía, «Emily, ella solo está tratando de ayudar. Es su manera de mostrar que le importa». Pero no se sentía como ayuda. Se sentía como control. Lo peor era cómo Ana empezó a tratarme como si fuera una invitada en mi propia casa. Si me sentaba a ver la televisión, ella inmediatamente tomaba el control remoto y cambiaba a uno de sus dramas policíacos, diciendo que estaba acostumbrada a verlo, todas las noches. Si cocinaba la cena, ella se cernía sobre mi hombro, regañando y comentando cómo podía hacer las cosas mejor. Sentía que estaba perdiendo el control de mi espacio, mi vida y de Josh, quien siempre estaba convenientemente fuera de la casa cuando las cosas se ponían tensas. Intenté afirmarme de maneras sutiles, reorganizando los muebles a su lugar original, cocinando mis comidas favoritas sin su intervención, pero Ana tenía una manera de hacerme sentir culpable por cada decisión que tomaba. «Oh, veo que lo cambiaste de nuevo», decía con una sonrisa forzada. «Bueno, es tu casa, por supuesto». Sus palabras dolían porque estaban cargadas con una sutil implicación de que tal vez, solo tal vez, ya no era completamente mía. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando entré a la casa después de un largo día de trabajo y encontré mis pertenencias, mi ropa, libros y algunos muebles, apilados en bolsas de basura junto a la puerta. Ana estaba allí, con las manos en las caderas y una mirada arrogante en su rostro. «Esta casa necesita orden», dijo con frialdad. «No eres familia, Emily. Nunca lo fuiste». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, el ruido en mis oídos. Quería gritar, aullar, hacerla ver cuánto había cruzado la línea. Pero en cambio, respiré hondo y asentí. Porque en ese momento, me di cuenta de algo importante. Ana no tenía idea con quién se estaba metiendo. Me quedé paralizada en la entrada, mirando las bolsas de basura apiladas ordenadamente junto a la entrada principal. Mi ropa, mis libros, incluso el edredón que mi abuela había hecho para mí estaban apilados dentro como si no fueran más que basura.
Ana estaba allí con una sonrisa arrogante y satisfecha, con los brazos cruzados sobre el pecho como si me desafiara a decir algo. No eres familia, Emily, repitió, su voz goteando desprecio. Solo eras una invitada, y las invitadas no pueden dictar cómo se manejan las cosas en la casa de mi hijo. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿La casa de mi hijo? Parpadeé, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esta casa, mi casa, no era algo a lo que ella tuviera derecho, y sin embargo, estaba allí como si fuera dueña de cada centímetro. Ana, comencé, mi voz tensa con una rabia apenas controlada, esta no es tu casa. No puedes decidir qué se queda y qué se va. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Oh, cariño, dijo, fingiendo lástima. Josh paga las cuentas, ¿no es así? Creo que eso le da voz, ¿no crees? Tragué saliva, sintiendo la ira burbujeando bajo mi piel. Podría discutir, podría gritar, pero algo en sus ojos me decía que eso era exactamente lo que quería. Una reacción, algo que pudiera torcer y usar en mi contra. En cambio, me volví hacia Josh, que acababa de entrar en la habitación, su rostro contorsionándose en confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirándonos entre los dos. Tu esposa está llenando el lugar de cosas, dijo Ana antes de que pudiera responder, su voz enfermiza y dulce. Solo estaba ayudándolos a ambos despejando las cosas. Quiero decir, honestamente, Josh, ¿por qué necesitas todo esto? Ella hizo un gesto hacia las bolsas de basura como si estuvieran llenas de comida podrida en lugar de mis pertenencias personales. La cara de Josh palideció, y por un momento, pensé que finalmente me defendería. Pero luego suspiró, frotándose el cuello de manera incómoda. Mamá, tal vez deberías haber hablado con Emily primero. ¿Hablar conmigo? ¿Eso era todo lo que podía decir? Mi corazón se hundió, no iba a defenderme. Ana aprovechó su vacilación como un depredador. Solo estaba tratando de mejorar las cosas para ustedes, cariño, susurró, colocando una mano en su brazo. Trabajas tan duro, no necesitas todo este estrés adicional. Pude sentir mis manos temblando a mis costados, mis uñas clavándose en mis palmas. Quería gritarle para que despertara, para que viera lo manipuladora que estaba haciendo. Pero en cambio, me obligué a respirar hondo. No, dije firmemente, dando un paso adelante y enfrentando la mirada de Ana. Esto se detiene ahora. Ella levantó una ceja. Oh, ¿y qué vas a hacer al respecto, querida? No respondí. En cambio, pasé por delante de ambas, tomé mi teléfono y realicé la llamada que debería haber hecho semanas atrás, a mi abogado. Era hora de recordarle a Ana exactamente de quién estaba el título de esta casa. Josh me siguió a la cocina, su voz baja y suplicante. Emily, no hagas esto. Ella solo está tratando de ayudar. Me di la vuelta, el fuego dentro de mí finalmente rompiendo. Josh, ella tiró mis pertenencias. Las cosas de mi abuela. Esto no está ayudando, está controlando. Negué con la cabeza, mi voz temblando de frustración. He sido más que paciente, pero ya terminé. Si no pones límites, yo lo haré. Él abrió la boca para discutir, pero levanté una mano para detenerlo. No, Josh, esta es mi casa. Si tu madre no puede respetar eso, entonces no puede quedarse aquí. Ana debió haber escuchado, porque apareció en la entrada con una risa condescendiente. Oh, eres tan adorable cuando crees que estás a cargo. La miré, sin titubear. Disfruta tu estadía mientras dure, Ana. No será por mucho más tiempo. Mientras volvía a mi llamada telefónica, pude ver la sonrisa arrogante desaparecer de su rostro. Bien, que sienta miedo por una vez. Josh intentó calmarme esa noche. Después de colgar con mi abogado, él estaba allí en la cocina, su rostro una mezcla de frustración y preocupación. Emily, suspiró, frotándose las sienes, ¿no es esto un poco extremo? Ella es mi mamá, solo está tratando de ayudar. Solté una risa hueca, sacudiendo la cabeza. ¿Ayudar? Josh, ella tiró mis pertenencias, las cosas de mi abuela, ¿y tú estás aquí pidiéndome que lo deje pasar? Mi voz se quebró ligeramente, pero enderecé mis hombros, negándome a dejar que mis emociones me dominaran. Josh exhaló lentamente, acercándose. Mira, lo entiendo, lo hago, pero ella está pasando por un momento difícil ahora mismo, y tal vez simplemente se dejó llevar. Siempre se ha dejado llevar, Josh, le devolví, y lo has dejado suceder una y otra vez. Sus ojos se desviaron, la culpa apareciendo en su rostro. Sabía que odiaba la confrontación, pero yo estaba harta de ser la acomodaticia. Estaba cansada de tener que andar de puntillas alrededor del sentido de derecho cada vez mayor de su madre. Había sido paciente, había sido amable, pero claramente, eso no estaba funcionando. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a Ana sentada en la mesa del comedor, con una sonrisa de satisfacción estampada en su rostro. Mis pertenencias seguían apiladas junto a la puerta, un feo recordatorio de su audacia.
Pasé de largo, esperando sus habituales comentarios pasivo-agresivos, pero esta vez, se sentía audaz. Espero que no te importe, Emily, dijo, sorbiendo su café lentamente, pero tuve algunos amigos anoche mientras tú estabas arriba amargándote. Me quedé congelada a mitad de paso. ¿Tú, qué? Ana se reclinó en su silla, tocando una uña perfectamente manicura contra la mesa. Sí, una encantadora pequeña reunión. Estaban tan impresionados con la casa. Sus ojos brillaron mientras continuaba, puede que haya mencionado cómo Josh y yo estamos redecorando. Ya sabes, haciéndola más adecuada. Apreté los puños a mis costados, mi pulso golpeando en mis oídos. No tienes derecho a hacer cambios en mi casa. Su sonrisa se ensanchó. Oh, cariño, no seas tan territorial, es solo una casa, y honestamente, creo que todos sabemos quién realmente manda aquí. Sentí mis uñas morder mis palmas. Ana, eres una invitada en esta casa, no la dueña. Y si no puedes respetar eso, no te quedarás mucho más tiempo. Su rostro se oscureció, pero antes de que pudiera responder, Josh entró, bostezando. Buenos días, señoras, murmuró, completamente ajeno a la tensión que colgaba en el aire. Ana, siempre la maestra manipuladora, se iluminó al instante y se volvió hacia él. Buenos días, cariño, justo le estaba diciendo a Emily cómo deberíamos empezar a hacer algunos cambios reales por aquí. Este lugar necesita el toque de una mujer. Josh parpadeó hacia ella, luego hacia mí. Creo que Emily ha hecho un gran trabajo haciendo que este lugar se sienta como en casa. Sentí un destello de esperanza, pero Ana no había terminado. Por supuesto, ronroneó. Pero sabes, ella está tan ocupada con el trabajo. No le vendría mal un poco de ayuda extra. Josh frotó el cuello de manera incómoda, y lo vi, esa vacilación, esa pequeña apertura que ella siempre lograba encontrar en él. Mamá, no creo que... En realidad, interrumpí, forzando una sonrisa tensa, ya hablé con nuestro abogado. Los ojos de Ana se dirigieron a los míos. ¿Abogado? Josh gimió. Emily. Crucé los brazos. Sí, abogado, porque claramente, los límites no son algo que entiendas, Ana. Y ya que hablar no ha funcionado, vamos por la vía legal. La sonrisa de Ana se estremeció, pero se recuperó rápidamente, fingiendo indiferencia. Oh, Emily, siempre tan dramática. Se levantó, quitándose un polvo imaginario de su blusa. Bueno, si hablas en serio sobre hacer las cosas oficiales, supongo que tendré que recordarle a Josh a quién pertenece realmente esta casa. Parpadeé. ¿Perdón? Ana miró a Josh con lástima calculada. Cariño, has estado pagando las cuentas, ¿no es así? Eso debería contar para algo. Vi cómo Josh se tensaba, y mi corazón dolió. Ella estaba tratando de manipularlo de nuevo, de gaslightarlo haciéndolo pensar que tenía derecho a la casa. Y por la mirada conflictiva en su rostro, estaba funcionando. Respiré hondo, mi voz firme pero calmada. Josh, la casa me la dejó mi abuela. Está a mi nombre, lo sabes. Se movió incómodamente. Sí, pero... Ana atacó, pero él te ha estado apoyando, ¿no es así? Pagando por los comestibles, servicios públicos, cosas que hacen los verdaderos propietarios. Mi paciencia se rompió. Ana, déjame ser muy clara, no tienes ningún derecho aquí. Josh y yo compartimos gastos, pero eso no hace que esta casa sea tuya. Me volví hacia Josh, mi voz suavizándose. Y tú lo sabes, ¿no es así? Suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sé. Ana soltó un suspiro dramático y recogió su bolso. Está bien, haz lo que quieras, Emily. Pero no vengas llorando a Josh cuando te dé cuenta de cuánto me necesitas. Con eso, salió furiosa, cerrando la puerta de un portazo. Josh se hundió en una silla, luciendo completamente exhausto. Yo solo, no quiero estar en medio de esto. Me senté frente a él, mi mirada inquebrantable. Entonces no lo hagas, Josh. Pero necesito que me apoyes en esto. Ella está sobrepasando los límites, y no la dejaré que me saque de mi propia casa. Me miró por un largo momento antes de finalmente asentir. Está bien, hablaré con ella. Quería creerle, pero en el fondo, sabía que las palabras no serían suficientes. Ana no era del tipo que retrocedía fácilmente, y tenía la sensación de que tenía más trucos bajo la manga. Los siguientes días fueron tensos. Ana regodeaba por la casa, cerrando los gabinetes de golpe y murmurando para sí misma. Dejó de cocinar, dejó de ayudar en cualquier cosa, y en cambio pasaba su tiempo haciendo llamadas telefónicas ruidosas a los parientes, diciéndoles lo desagradecida que yo era por todo lo que había hecho. Luego, una tarde, llegué a casa y descubrí que había cambiado las cerraduras. Miré la puerta, aturdida. Mis manos temblaban mientras buscaba mis llaves, pero ya no encajaban. Una sensación de pánico enfermiza se acumuló en mi estómago mientras golpeaba la puerta.
Después de un largo minuto, Ana la abrió, sus ojos brillando con triunfo. ¿Problema, Emily?, preguntó inocentemente. Forcé una sonrisa. Disfruta esta pequeña victoria, Ana, dije, con voz firme. Porque no durará mucho. Ella rió. Ya veremos, querida. Me di la vuelta, sacando mi teléfono. Si quería una guerra, la iba a conseguir. A la mañana siguiente, llegué con mi abogado y un cerrajero, parados afuera de mi casa mientras Ana miraba por la ventana con esa sonrisa arrogante y satisfecha que se había convertido en su sello distintivo. Josh estaba incómodamente a mi lado, moviéndose de un pie al otro, claramente incómodo con la situación que escalaba. Sentía su vacilación en la manera en que evitaba el contacto visual, pero a este punto, no me importaba. No iba a ceder. Golpeé firmemente la puerta, mi pulso retumbando en mis oídos. Ana, abre la puerta. Ella se tomó su tiempo, eventualmente desbloqueándola con una lentitud exagerada, apoyándose en el marco como si no la hubiera encerrado ilegalmente fuera de su propia casa. Emily, arrastró, con una dulzura falsa en su voz, ¿no es esto un poco excesivo? ¿Traer un abogado? Te dije, querida, esta casa pertenece a mi hijo. No me estremecí, me volví hacia mi abogado, quien le dio una sonrisa tensa antes de entregar un documento de aspecto oficial. Señora Bennett, dijo suavemente, esto es un aviso formal de desalojo. Usted no es una inquilina legal de esta propiedad, y según la ley estatal, tiene 72 horas para desocupar el lugar. La cara de Ana cayó, pero se recuperó rápidamente, resoplando mientras agitaba los papeles como si fueran recortes sin sentido. Oh, por favor, ¿realmente crees que puedes simplemente echarme? Josh nunca permitiría eso. Crucé los brazos, mi voz calmada pero firme. Josh no es dueño de esta casa. Yo sí, y esto, toqué el papel que ella sostenía, es legalmente vinculante. Josh, para su crédito, finalmente habló. Mamá, yo creo que deberías escuchar a Emily. Su voz vaciló, pero al menos finalmente estaba diciendo algo. Es su casa, ella tiene todo el derecho. Los ojos de Ana se estrecharon, moviéndose entre nosotros. Oh, Josh, no seas ridículo. Sabes que has contribuido tanto como ella. Quiero decir, prácticamente pagaste todo. Mi abogado aclaró la garganta. En realidad, señora Bennett, las contribuciones financieras de Josh no le otorgan la propiedad de la propiedad. Su nombre no está en el título, y cualquier apoyo financiero que haya proporcionado se considera gastos domésticos compartidos en el matrimonio, no derechos de propiedad. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Lo que significa que usted, señora Bennett, no tiene ninguna posición legal aquí. Por un momento, el silencio colgó en el aire. Luego, Ana soltó una risa amarga, su expresión torciéndose en algo casi desesperado. Estás cometiendo un gran error, Emily. Enorme. Se volvió hacia Josh, su voz bajando a un susurro insidioso. ¿Realmente vas a dejar que ella haga esto? ¿Tu propia madre? La cara de Josh se contrajo de culpa, pero intervino antes de que pudiera titubear. Esto no se trata de Josh, Ana. Se trata de límites, algo que claramente no entiendes. La expresión de Ana se oscureció. Está bien, Siseo. ¿Quieres que me vaya? Me iré, pero no pienses ni por un segundo que has ganado. Giró sobre su talón y volvió a entrar, cerrando la puerta de un portazo. El cerrajero no perdió tiempo. En minutos, las cerraduras fueron cambiadas, y sentí que un peso se levantaba de mi pecho. Ana bajó las escaleras con su maleta, arrastrándola ruidosamente por el piso de madera, sus ojos ardiendo de resentimiento. Te arrepentirás de esto, Emily, escupió mientras pasaba junto a mí. Un día, Josh te verá por lo que realmente eres. No respondí, simplemente observé cómo salía de mi casa, su rostro rojo de furia. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, exhalé un largo y tembloroso suspiro. Josh se quedó incómodo, mirándome, y pude ver la guerra interna en su mente. Lo siento, murmuró finalmente, pasándose una mano por el cabello. Debería haber manejado esto mejor. Lo miré, el cansancio invadiéndome. Sí, Josh, deberías haberlo hecho. No tenía ganas de endulzar nada. Pero ya está hecho, necesito saber que estás de mi lado de ahora en adelante. Asintió lentamente. Lo estoy, lo prometo. Quería creerle, pero en el fondo, sabía que algo de daño ya estaba hecho. La influencia de Ana era profunda, y tomaría tiempo que Josh se separara completamente de sus manipulaciones. En los días siguientes, la ira de Ana se desarrolló como había anticipado. Publicaciones pasivo-agresivas en las redes sociales, llamadas telefónicas dramáticas a parientes, afirmando que la había echado a la calle sin nada. Convenientemente omitió el hecho de que le había dado tiempo suficiente para irse, sin mencionar los ahorros que había guardado y que nunca admitió a nadie. Los mensajes de texto comenzaron a llegar, familiares preocupados, amigos que no conocían toda la historia,
todos intentando sutilmente apoyar mi versión sin decir abiertamente que apoyaban a Ana. Respondí con una verdad simple y firme: es mi casa, y ella sobrepasó los límites. No tardó mucho en salir la verdad. La gente sabía que Ana tenía una reputación por sobrepasar los límites, y pronto, la simpatía que había estado buscando comenzó a secarse. Escuché susurros de personas diciendo: bueno, Emily realmente era dueña de la casa, y, quizás Ana debería haberla respetado más. Unos días después, Josh llegó a casa del trabajo luciendo avergonzado. Mamá publicó algo hoy, dijo, dándome su teléfono. Desplacé la última tiranía en línea de Ana, sacudiendo la cabeza mientras leía su historia de autocompasión de haber sido echada y traicionada. Pero lo que más me impactó fueron los comentarios debajo de ella. ¿No vivías en la casa de Emily? ¿Ella no te dejó quedarte sin pagar alquiler? Parece que hay más en esta historia de lo que estás contando. Le devolví el teléfono a Josh con una pequeña sonrisa. Parece que la gente está empezando a ver la verdad. Josh suspiró. Sí, supongo que sí. Miré alrededor de mi casa, finalmente libre de la presencia de Ana, y por primera vez en meses, me sentí en paz. Ana todavía podría estar por ahí causando drama, pero ya no estaba en mi espacio, ya no dictaba mi vida. Y eso, me di cuenta, era toda la victoria que necesitaba. Con Ana finalmente fuera, la casa se sentía más ligera. Fue sutil al principio, la ausencia de su perfume flotando en el aire, el silencio donde antes había suspiros pasivo-agresivos y consejos no solicitados. No me di cuenta de cuánto había estado conteniendo la respiración hasta que me encontré parada en la sala, tomando una inhalación profunda y constante sin sentir que me estaba preparando para una discusión. Pasé los primeros días reclamando mi espacio. Lo primero que hice fue desempacar mis pertenencias, pieza por pieza, colocando todo de nuevo exactamente donde pertenecía. El edredón de mi abuela estaba colgado nuevamente sobre el sillón, mis libros alineados en las estanterías en su orden correcto, y la casa, mi hogar, finalmente se sentía como mía otra vez. Josh, mientras tanto, caminaba por la casa como un hombre atormentado por su propia indecisión. Pude ver que estaba luchando, dividido entre la culpa por la partida de su madre y el alivio de finalmente tener algo de paz. Una noche, mientras doblaba la ropa, él se sentó a mi lado en el sofá con un suspiro pesado. Emily, comenzó, su voz vacilante, sé que las cosas han sido difíciles últimamente, debería haberme enfrentado a ella antes. No lo miré de inmediato. Doblaba cuidadosamente una camiseta, alisándola con movimientos precisos y deliberados. Sí, finalmente dije, manteniendo un tono neutral. Deberías haberlo hecho. Se frotó las manos sobre su rostro. Solo, no pensé que llegaría a eso. Pensé que si mantenía la paz, las cosas eventualmente se calmarían. Me volví hacia él entonces, encontrando sus ojos. Josh, ella no iba a detenerse. Cuanto más la dejamos tomar, más se sentía con derecho. ¿Y la peor parte? Tú dejaste que sucediera. Se estremeció pero asintió. Lo sé, y lo siento, ahora lo veo. Puso una pausa, mirando alrededor de la habitación. Se siente diferente, ¿no? Asentí, sintiendo una pequeña sonrisa asomar en las comisuras de mis labios. Sí, lo hace. En las semanas siguientes, noté pequeños cambios en Josh. Comenzó a llamar a su madre menos, ya no reaccionando a cada uno de sus mensajes de texto. Cuando ella llamaba para quejarse de cómo la había humillado, él simplemente le decía: mamá, Emily tenía razón. Cruzaste la línea. La primera vez que lo escuché decirlo, sentí que algo dentro de mí se suavizaba. Quizás, solo quizás, finalmente estaba aprendiendo. Ana, por supuesto, no lo tomó bien. Redobló en las redes sociales, publicando mensajes crípticos sobre cómo algunas personas olvidan quién realmente importa, y asegurándose de decirle a quien quisiera escuchar que la habían echado a la calle. Pero la familia ya no lo creía. La palabra se había esparcido sobre lo que realmente había sucedido, y la gente comenzaba a darse cuenta de que Ana no era la víctima que pretendía ser. Me encontré con la prima de Josh, Lisa, en la tienda de comestibles una tarde. Me dio una mirada de complicidad mientras tiraba una caja de cereal a su carrito. Vi la última historia de llanto de tu suegra en línea, dijo con una sonrisa. Es bueno ver que la gente ya no lo cree. Sonreí, sintiendo una extraña sensación de satisfacción. Sí, bueno, la verdad tiene una manera curiosa de salir a la luz. Lisa sonrió. Bien por ti, Emily. Se lo merecía. Con el paso del tiempo, me encontré sintiéndome más a gusto. Ya no caminaba por mi propia casa sintiéndome como una intrusa. Finalmente pude disfrutar de las cosas que amaba, leer en el porche sin escuchar comentarios sarcásticos, cocinar comida sin consejos no solicitados, y lo más importante, sentir que estaba en casa. Una noche, mientras Josh y yo nos sentábamos a cenar, él tomó mi mano a través de la mesa.
Sé que no manejé las cosas bien, dijo suavemente, pero quiero que sepas que realmente estoy agradecido por ti. Por aguantar, por luchar por nosotros. Apreté su mano suavemente, mirándolo a los ojos. Te amo, Josh, pero la próxima vez, apóyame desde el principio. Asintió con sinceridad. Lo haré, lo prometo. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente le creí. Unos meses después, la vida finalmente se sintió normal de nuevo. La casa estaba en paz, mis rutinas volvieron, y Josh y yo estábamos más fuertes que nunca. Incluso había empezado a recibir amigos nuevamente, llenando el espacio con risas y calidez, cosas que habían faltado por demasiado tiempo. Ana, por supuesto, todavía merodeaba en el fondo, publicando actualizaciones dramáticas en línea sobre cómo había sido traicionada por su propia familia. Pero la diferencia ahora, Josh ya no se sentía culpable. Finalmente había establecido límites, y ambos nos mantuvimos firmes. Una tarde, mientras me sentaba en el porche con una taza de té, Josh se unió a mí, pasando un brazo alrededor de mis hombros. Entonces, dijo con una pequeña sonrisa, ¿lista para hacer de esta casa la nuestra de nuevo? Miré alrededor, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado levantarse de mi pecho. Creo que ya lo hemos hecho, dije, apoyándome en él. Y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí.